Amén. Póngase de pie un momentito. Wow. De verdad que el Señor es maravilloso. Primeramente le damos gracias al Señor. Gracias por un nuevo día y que usted forma parte de los millones y millones de seres humanos que en esta hora alrededor del mundo alaban al Señor. Entonces te pido que esto que has puesto en mi corazón en este día, esta palabra sea revelada, que se le revele a todos, para que puedan comprender la importancia de lo que está contenido en este libro. La Biblia dice que la iglesia va a ser fundamentada sobre los principios y fundamentos de apóstoles y profetas, lo cual, según Efesios 2, 19, 20, es la roca Jesucristo. Permita al Señor que usted pueda comprender la profundidad de este mensaje, se apropie de él y pueda aplicarlo en su vida diaria como evangelista. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. ¿Sabe que la Biblia a lo largo de las escrituras, Dios a través de símbolos, figuras proféticas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el huerto, desde el principio hasta el fin, Dios trazó con su propósito eterno una de las mayores y más profundas revelaciones que la mente humana es incapaz de comprender. Aunque somos la criatura por excelencia que lleva consigo el Espíritu de Dios, podemos manifestar la imagen y semejanza de Dios. Dios ha revelado en la Escritura el más grande propósito para el cual usted y yo estamos en la tierra. Se llama el plan redentor del ser humano. Un plan diseñado en la eternidad pasada. Porque, aunque pareciera complicado, esta es la primera parte que voy a hablar de esto. Libro de Filipenses, en su capítulo 2, a partir del verso 5, dice: la actitud de ustedes, voy a leer la versión internacional, ustedes van a ver en pantalla la versión Reina Valera, que es por lo general lo que la gente tiene. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Verso 7, por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y manifestarse como hombre, y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria suya. Amén. Como ustedes ven en pantalla el texto bíblico, ahí se nos habla de un plan de salvación. Fíjese, las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta la Nueva Jerusalén, del principio al fin, revelan todo lo relativo a un plan de salvación. Ojo, este plan redentivo no es algo que pasó por casualidad, como algunos pueden pensar. Ahora, otros podrán preguntarse, ¿cómo si el hombre no existía, no había sido creado y por ende no había pecado? ¿Cómo Dios
plantea un plan redentor de salvación. Primeramente, Dios es Dios soberano y Él no tiene por qué decirle a sus criaturas el cómo, el por qué hace las cosas. A Dios le plació, según Filipenses 2, crear un plan de salvación aun cuando el ser humano no había sido creado. Lo primero que quiero establecer hoy es que el plan de salvación es hecho por el hombre, para el hombre y en base al hombre. Y se requería un hombre para que lo cumpliera. Que esto no es algo que agarró a Dios por sorpresa, lo que pasó en el huerto del Edén. No. Dios nunca ha cambiado su plan. Dios solamente ha tenido un solo plan. Y eso es lo que se traza a lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, entendemos que cada simbología y cada tipología o figuras proféticas representadas en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento solamente prefiguraban la manera en cómo Dios, el arquitecto de nuestra salvación, diseñó lo relativo a la salvación del ser humano. Es imposible que yo pueda comprender el propósito de Dios al diseñar este plan cuando yo no leo la Escritura. No puedo entender entonces o tener una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Ahora, este plan salvífico tiene dos finalidades. Escúcheme bien. Número uno, el único beneficiario es el hombre en cuanto al concepto de salvación. Número dos, el destinatario es el pecador, el cual se hace consciente de este plan de salvación a través del mensaje del Evangelio. ¿Me hago entender, hermanos? Amén. ¿Me están siguiendo, verdad? Ahora, ¿qué requería el plan salvífico de Dios? Número uno, un redentor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la tipología de este redentor en las Escrituras del Antiguo Testamento? Se le llama o se le conoce como el Mesías. Cuando nosotros leemos capítulo 4, del capítulo 3, verso 15 de Génesis hasta el capítulo 4, entendemos allí toda una transformación, toda una revelación y colocar las bases para el plan de salvación que luego será revelado a través de Abraham, porque acuérdense que las promesas son hechas a Abraham, en cual las naciones de la tierra vendrían a ser bendecidas y por ende allí comienza el plan de salvación a ser revelado progresivamente. Ahora, ¿qué requería un redentor para lograr qué? La salvación. ¿Y cuál era el propósito? Pagar un rescate. Un rescate, ¿por qué? El rescate habla de redención, redimir, pagar una deuda. El ser humano asumió una deuda para con Dios y como el hombre no puede salvarse a sí mismo, requirió que alguien perfecto y santo ocupara su lugar. El problema del pecado requiere una solución. Diga conmigo, el problema del pecado requiere una solución. Ahora, fíjese que dentro del programa o la revelación progresiva de este plan redentor se requería la encarnación, luego la crucifixión, luego la muerte en cruz y después la resurrección. Fíjate, Dios traza perfectamente en las Escrituras a lo largo del Antiguo Testamento hasta el final del Apocalipsis todos los detalles relativos a las consecuencias del pecado y los beneficios del sacrificio salvífico del unigénito Hijo de Dios. Ahora, cuando vemos Filipenses 2, dice que Jesús era por naturaleza Dios, que para cumplir el propósito eterno no se consideró igual a Dios como algo de que aferrarse. Al contrario, se rebajó voluntariamente.
Muchos han especulado que Jesús se vació, dejó de ser Dios. Y resulta ser que simplemente, para poder ponerlo en puntos sencillos, nunca dejó de ser Dios, porque Él es Dios. Al humanizarse, simplemente asumió una naturaleza humana como cualquier persona, para poder sufrir, padecer y ser como uno de nosotros según el propósito escritural. Porque si Dios no hace acepción de personas, no lo puede hacer con su Hijo. Ahora, esta era una obra redentora que inicia el mismo Dios antes de crear todas las cosas. Ni siquiera el tiempo existía. Es una decisión soberana de Dios el cómo, el por qué y el para qué. Nos revela en el libro de Filipenses los detalles de cómo se describe en la eternidad someramente los puntos principales de esta acción jurídica. Dice que también requería manifestarse como hombre, humillarse a sí mismo y ser obediente hasta la muerte. Y la muerte en cruz. Fíjese que todavía en la eternidad no existe la muerte y tampoco existe la cruz. Cuando leemos la revelación de Filipenses 2, hermanos, descubrimos la grandeza y la omnisciencia de nuestro Dios, la omnipotencia de su propósito, que preparó todo de antemano y todo lo hizo por amor eterno a una criatura que manifestase, que Él se agradaría y se manifestaría en Él, y tomó a Jesucristo como la preforma para crearnos a nosotros a su imagen y semejanza. Dice, sigue diciendo Filipenses, que este sacrificio traería a Jesús una exaltación a lo sumo. Además, le daría un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual en el cielo, la tierra y bajo de ella, en este siglo y en el venidero, todo ser se inclinaría y reconocería su señorío. Ahora, algo importante dentro del plan eterno de salvación es que, número uno, fue ordenado. Diga conmigo, ordenado, planificado y propiciado por Dios desde antes de la eternidad. Por eso que la eternidad es un concepto de tiempo. En la eternidad y antes de la eternidad, pero cuando no había tiempo, la eternidad es un concepto que simplemente para nosotros permitirnos comprender la grandeza de Dios. Además, requería algo importante. El plan redentor es cristocéntrico y abarca, escúcheme bien, 3 dimensiones: la dimensión pasada, la dimensión presente y la dimensión futura. Miren la grandeza de nuestro Dios. Usted está aquí, yo estoy aquí, porque creemos en lo que la Biblia dice y que le creemos al testimonio del Espíritu Santo. Porque no hemos hecho nada y no podemos hacer nada para salvarnos. Por eso Dios diseña fuera del contexto del hombre, sin pedirles permiso al hombre, para morir su Hijo unigénito, el propio Dios, en una cruz, en el ambiente físico terrenal. Otra cosa, la transgresión de Adán y Eva conllevó que toda la humanidad sufriera las consecuencias del pecado, lo cual trajo muerte espiritual, muerte física, pero lo más terrible es la condenación eterna. Por eso cuando yo no predico allá afuera a la gente, cuando yo manipulo el plan de salvación porque no lo conozco, no estoy ayudando al pecador, simplemente trato de manipular su conocimiento. Y esto es una llave de fe. Otra cosa que nos enseña el plan de salvación: primero, este plan redentor fue iniciado, diga, mire, por el Padre. Número 2,
ejecutado por el Hijo. Y número 3, aplicado por el Espíritu Santo, conforme al diseño revelado de Filipenses capítulo 2. ¿Cuántos me están siguiendo? Estoy tratando de llevarlos al paso a paso sin mucha teología, tratando de no ser muy profundo, para que puedan comprender la grandeza de nuestro Dios. Porque Él nos ha amado con amor eterno, tanto que entregó a su Hijo amado, en el cual tiene complacencia para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, dando continuidad a esto preparado de antemano por Dios, este plan requería un hombre santo y un hombre perfecto. Imagínense conseguir estas cualidades en un hombre después que el primer hombre peca. Pero recordemos que esto está hecho antes de que el hombre fuera creado y puesto en el huerto del Edén. Ahora, además que fuera un hombre santo y perfecto, debía ser semejante, hecho semejante a los hombres. Y que además una cualidad inherente en esto es que él debía, en su condición de hombre, humillarse a sí mismo y enfrentar una muerte, y muerte en cruz. Ahora, el plan redentor debía ser manifestado desde la dimensión espiritual eterna de Dios, para ser ejecutada en la dimensión física, en el mundo natural. Ahora, esto requería un cumplimiento. Gálatas 4:4 dice, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para darle cumplimiento al plan redentor. Nos habla de tiempo, pero también Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. Dice la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Era necesario que el Emmanuel, Dios con nosotros, pudiese entrar al mundo por un hombre, sin violentar los principios de su palabra y su promesa. El único que podía pagar la deuda por el pecado era solamente Dios. No había hombre sobre la tierra. Por eso se diseñó el plan de salvación, se diseñó el plan redentor, se diseñó el cuerpo de Jesús, y se diseñó la tierra, que permitiría que Jesús pudiese morir en la cruz, pero también resucitar. Y por ende, que todos los que crean en Él y en su nombre y lo reciban como Salvador personal, también puedan resucitar, y la tierra no los pueda retener. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos una gloria al Señor? Yo no sé cómo será eso después que uno se muere, pero tenemos que creerle a las Escrituras, porque aquí dice que un hombre voluntariamente decidió ocupar mi lugar en la cruz, ser imputado por mi pecado, sufrir una cruenta muerte en la cruz, ir al infierno por mí, para después resucitar. Ahora, Dios requería un hombre. Este verbo se humanizó, 100% hombre, 100% Dios. Ahora, la pregunta de los siglos: ¿Cuándo fue inmolado Jesucristo? Apocalipsis 13:8. La Biblia es su propio intérprete. Y la adoración, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero.
que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado Jesucristo? Diga conmigo, fue inmolado desde el principio del mundo. Mire, la Escritura traza correctamente los tiempos y las sazones de nuestro Dios respecto al plan redentor. Jesús no es simplemente un riesgo calculado de Dios. Todo el mundo habla del plan de salvación en un sentido humano, que si la remisión, que si la justificación, no, hermano, yo necesito primeramente entender por qué Jesús tiene que morir por mí siendo yo pecador. ¿Y cómo Dios diseñó un plan redentor cuando yo todavía no existía, sino solamente en la mente de Dios? Ahora, Dios nos permite esto para poder que nuestro entendimiento venga por revelación, el conocimiento de lo más grande, el más grande de los secretos, que de hecho la Biblia lo llama misterio, que no había sido revelado. Ahora, ¿quién debía morir por nosotros? Diga conmigo, el unigénito Hijo de Dios. Ahora, debo hacer un paréntesis. Dios es indivisible. Dios es uno. Pero para la revelación del plan de salvación se requería presentarse Dios, no como lo hizo en el Antiguo Testamento, sino que Jesús vino a traer una conexión filial, cuando lo vemos en Mateo 6 con el Padre nuestro. Aquí se mostraría la voluntad perfecta del Padre eterno, quien enviaría a su enviado, valga la redundancia, a su apóstol, como dice Hebreo, el apóstol y sacerdote de nuestra profesión de fe, para asumir humanidad. Y luego la revelación del Espíritu de Dios en un ministerio que va de convencimiento al pecado, pero también de direccionamiento al creyente. Ahora, Él era en forma de Dios, renunció, se hizo semejante a los hombres, tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Fíjese, póngame allí Filipenses capítulo 2, 9, 11. Si yo quiero entender con claridad entonces todos los demás versículos de la Biblia en el contexto Antiguo y Nuevo Testamento, necesito entender entonces Filipenses 2. Ahora, las consecuencias de la obediencia en todos sus detalles, porque Filipenses 2 nos muestra la parte macro del plan, pero a lo largo de las Escrituras están detallados todos los sistemas sacrificiales del Antiguo Testamento, y luego conseguimos en Hebreo que estos sacrificios no podían concluir o satisfacer la justicia de Dios por cuanto eran repetitivos y se requería un sumo sacerdote y sacrificio de sangre. Filipenses capítulo 2 verso 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Verso 11: y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, si yo entiendo, escúcheme bien, si entiendo la revelación bíblica, si entiendo todo el contexto de Apocalipsis, que ya es algo que está cumplido para Dios, aún antes que Jesús, aún antes que el hombre, fuese creado y la creación, el plan de salvación fue ejecutado cabalmente por Jesucristo. Jesús no vino al mundo a cumplir algo que no, ya estaba cumplido en la eternidad, porque sabe, Dios siempre ve el producto final, nunca ve cuando se comienza. Jesús cuando vino a la tierra estaba consumado. Por eso Jesús dijo allá en el Getsemaní: hágase tu voluntad, no la mía. Porque cuando Él aceptó voluntariamente
representarnos y morir en una cruz que fue diseñada. Recuerde algo, la cruz sin la sangre del unigénito de Dios no tiene validez. Ahora, que póngamelo otra vez en pantalla, por favor. Imagínense, aquí Filipenses 2 del 9 al 11 nos habla de que Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en este siglo y en el venidero, para que delante de ese nombre se incline los que están en la tierra, los que están bajo la de ella y los que están sobre la tierra, en los cielos, en todos lados. Fíjense que aquí no se está hablando del hombre, se está hablando de los que Dios quería conquistar, que es lo que Dios quería hacer. Que una vez culminado el plan redentor, entonces Él le dio, porque póngame el verso 9, y Él le dio, me habla de que fue consumado este plan en la eternidad. Y dice, por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en este siglo, en el venidero, para que todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella, se postre, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora, el plan de salvación requiere o se manifiesta de dos maneras: salvación y redención. Por medio, el pecado permitió a Dios rescatar, por medio de Jesús y su sacrificio, le permitió a Dios rescatar lo que se había perdido. Y esto debía, ¿sabe dónde se iba a lograr el triunfo? Sobre la cruz, en la obediencia del Señor Jesús. La cruz sin la sangre del Cordero no tiene validez del sacrificio. Ahora, ¿qué significa la cruz? Escúcheme bien. La cruz fue diseñada para mostrar las dimensiones del amor de Dios. Además, exponer la tragedia del pecado del ser humano en su desobediencia. Tercero, la cruz fue el lugar escogido para dirimir la redención del ser humano, y allí se realizó la mayor transacción jamás hecha en la tierra, donde el Hijo de Dios pagaría un rescate con su vida en un sacrificio eficaz, definitivo y para siempre por el hombre pecador. Ahora, ¿qué significa la cruz en este plan de redención? Allí era necesario realizar un acto jurídico. Es el principio que vemos cuando Jesús y Barrabás, se llama sustitución. En la cruz se debía operar un acto jurídico de la sustitución. No pensemos que Dios mandó a Jesús a morir simplemente porque, bueno, mira, el hombre pecó, arráncate para la tierra porque no podemos, ya, mira, se nos escapó el negocio. No. ¿Qué pasa en la cruz? ¿Qué se cumple allí? Número uno, ocurre la proposición. Jesús fue nuestra proposición. Luego viene sustitución. Luego viene la remisión del pecado y luego la justificación para ser perdonado. Entonces, Efesios 1:4 nos revela el por qué Dios decidió realizar este inmenso sacrificio. Efesios 1:4. Aleluya, Jesús. Mientras aparece en pantalla por ahí, yo voy a tratar de conseguirlo por aquí. Dice:
Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Wow, fuimos escogidos antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Cuando yo entiendo el plan del Redentor, Dios no pone los 10 mandamientos, Dios no establece la ley con 630 artículos, simplemente como el prefacio de lo que va a ser los códigos morales del ser humano. Que la redención viene estipulada en una serie, un articulado muy numeroso, el cual está descrito a lo largo y ancho del Antiguo y Nuevo Testamento. Nunca vas a conseguir en un solo lugar todas las respuestas. Ahora, se requería para que se cumpliese este plan salvífico un redentor. Hebreos 9:15. No puede haber redención sin un redentor. De hecho, Job dijo: yo sé que mi redentor vive. Yo sé que mi redentor vive, dijo Job. Yo sé que mi redentor vive. Ahora, el plan redentor es cumplido perfectamente. No porque hubiese un accidente y Dios se le escapó de las manos. No, esto fue eternamente preparado de antemano por Dios. Ahora, la tragedia del pecado, la desobediencia, la transgresión del hombre trajo consecuencias muy graves y eternas para la humanidad. La Biblia enseña que unos serán salvos eternamente y otros serán condenados eternamente. Es importante que aprendamos el plan de salvación, señores. Algo que no se enseña hoy en las iglesias es lo que requiere el Evangelio de Jesucristo en su forma plena como fue diseñado. Se hablan de otras cosas, se le enseña a los creyentes otras cosas, a confiar más en el dinero y en el mundo que en Jesucristo. Ahora, la Biblia dice que en Efesios 1:10 que todo tiene un propósito. Diga conmigo: todo tiene un propósito. Efesios 1:10 dice: ¿cuál era el propósito? Reunir todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están en los cielos, las que están en la tierra y las que están bajo la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en el cielo, en los cielos, hay 3 cielos según la Biblia, como los que están en la tierra. ¿Qué cosas? No sabemos. Sabemos que hay tronos, principados, potestades, autoridades. Ahora, este plan redentor requería pagar un rescate. El principio de la redención es redimir, es pagar un precio. 1 Corintios 6:20 dice que, allí así centradito, dice: fuisteis comprado por precio. Alguien debió pagar un precio. Por supuesto, un principio de esto lo vamos a ver en el Goel Redentor. No lo voy a tocar en este tema. Pero Jesús es nuestro pariente redentor, nuestro Goel Redentor, que es la figura de Ruth, en el libro de Ruth, capítulo 2. Ahora, se requería pagar un rescate. Se requería la sangre del unigénito de Dios, más no de los machos cabríos, que fue lo que inicialmente se estableció allá en las leyes del pueblo de Dios, cuando se establece la ley de los primogénitos. Aquí se requería la del unigénito de Dios a través de una transacción jurídica, donde había que hacer un pago para remitir nuestros pecados, o sea, pagar la deuda. Ahora, déjeme dejarle claro algo: al diablo Dios nunca le debió nada. Al diablo nunca Jesucristo le debió nada.
Al diablo nunca el hombre le dio nada. Lo que se violentó fue la palabra de Dios en el huerto del Edén, cuando Él le dijo: si comes de eso o desobedeces, y entonces morirás. Y eso fue lo que el diablo manipuló. No le podemos echar solamente la culpa al diablo. No, el diablo manipuló la palabra de Dios. Pero quien tomó la decisión de pecar libremente no fue el diablo, no fue Dios, porque Dios no creó al hombre para morir. Fue Satanás quien pudo haber dicho, manipular las palabras, pero fue el hombre que tomó la decisión. Por eso el hombre es el que toma la decisión de dónde pasará la eternidad, si en la condenación o en la salvación eterna. Sigo avanzando, que ya estamos por terminar. Había una deuda, tenía que ser saldada, y solo con la muerte, y solo la muerte conquista la vida. Aleluya. Entonces, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Llegó un momento que en la cruz del Calvario Jesús, estirando sus manos a la izquierda y a la derecha. Algunos solamente ven en la figura bíblica de los dos ladrones, pero primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, 19 al 20, si no me equivoco, dice que mostrando la paciencia de Dios hasta los días de Noé, y aún a los que no han nacido, el alcance eterno del plan de salvación de Dios alcanzará a todos los seres humanos hasta que se cumpla el propósito de Dios. Y hasta el último de los gentiles puede entrar. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor? Si podemos entender esta palabra. Esto es algo profundo, hermanos. Necesitamos del Espíritu Santo y su pedagogía para comprenderlo. Pero Jesús dijo, una de las palabras más célebres, hubieron dos, voy a citar dos. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ahí fue cargado el pecado. Ahí se cumplieron las expectativas de Dios. Dice que Dios se apartó de él. Por eso Jesús dijo: Padre, estoy solo. Estoy solo. Pero fue el hombre espiritual. Porque sobre la cruz habían dos expectativas. El Mesías cumpliría la obra espiritual del plan de Dios, y Jesús moriría como un hombre imputado por nuestro pecado. Por eso Él, para poder dar legalidad en la tierra a lo que el Mesías en el mundo espiritual hizo, dijo, Juan 19:30, dijo: la deuda ha sido cancelada. Alguien tachó y le puso: cancelada la deuda, no hay nada que pagar. Ahí se cumplió la obra salvífica. Por eso Jesús dijo: oh, bueno, ya cumplí todo lo que a mí me correspondía como ser humano. Le doy legalidad al cielo en la tierra. Y ahora, Señor, entrego en mis manos tu Espíritu. Wow. Bueno, yo entiendo esto. Empiezo, wow, mi mente. Ahora, Jesús como sustituto pagó el precio. Y el precio era la muerte. ¿Sabe? Donde el primer Adán falló, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cumplió cada ápice de la ley sin fallar. Como hombre pagó el precio por el pecado. Pero ¿sabe qué es hermoso? Colosenses 2:3, 2:14, 15. No solamente el Redentor tenía que morir en la cruz, tenía la autoridad y la legalidad. Porque una vez que Jesucristo muere por nuestro pecado, es enterrado, pasa por allá por la oficina del diablo, le quita las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y resucita. El triunfo de la cruz, dice Colosenses 2, 15, 14, que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole en medio y clavándole en la cruz, verso 15, y despojó también
a todos los principados de las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Póngase un momento de pie, exáltelo, porque es glorioso. Los cielos se estremecieron, el infierno se estremeció, pero el Hijo de Dios, el unigénito, se levantó. Lo que el primer Adán falló, el postrer Adán lo conquistó. Él vino a salvar las almas de los hombres, no a perderla. Yo no sé cómo será aquel día cuando los salvos estén cantando diciendo: tú nos has conquistado, tú nos has salvado toda lengua, tribu y nación. Todos te alabamos y te bendecimos. Aleluya. Puede sentarse. Esto es algo, mire, poderoso. Porque ¿qué dijo Gálatas 3:13? La maldición había que colocarla sobre lo que simboliza la maldición, y es la cruz. Cristo nos redimió, pagó el rescate por nuestra salvación. Nos redimió de la maldición, nos salvó de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en el madero. Wow. Entonces fuimos comprados por precio. En la cruz hubo una transacción, sí, a través de un acto jurídico y muerte en cruz. El hombre pudo ser redimido, salvado para nuestro Dios. Ahora, para ir terminando, ¿sabe que la obra del plan de salvación es aún mucho más preciosa y más profunda que esto? Fíjese cuatro cosas que Jesús logró con el cumplimiento en la cruz. Número 1, fuimos perdonados. Número 2, fuimos liberados. Número 3, fuimos aceptados al Padre. Y número 4, reconciliados con Dios por la eternidad. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Por eso el plan de salvación y la cruz forman parte de la revelación más poderosa sobre la tierra, lo que ha sido revelado en las Escrituras, que anunciaban que el sacrificio perfecto y definitivo, que superaría, que cumpliría toda la simbología del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Por eso que se escribe la revelación de Hebreos capítulo 10, verso 8 al verso 10. Allí es muy claro. Ahí encontramos muy clara la revelación. Libro de los Hebreos, ¿dónde estoy? Hebreos 10:8 dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecían según la ley. Se ofrecían según la ley. Verso 10. Aleluya, Jesús. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Se requería un cambio de ley y un cambio de sacerdocio. Para interviniendo un testador, tiene que morir el testador para que el que recibe la promesa la pueda hacer efectiva. Por lo general, las personas que hacen testamento, por lo general se mueren. Entonces, wow, la cruz, hermano, es una de las cosas más increíbles. La cruz es el lugar de expectación o de expresión máximo o máxima de la sabiduría de Dios. Al punto que Primera de Corintios 2:8 nos revela el fracaso de Satanás. Él y los príncipes de este mundo no pudieron entender el plan de salvación. Era la locura. Por eso hoy 1 Corintios 1 y 2 nos hablan de la cruz, la locura de la cruz. Satanás, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Rey de gloria. Satanás no entendió. Él dijo: mato. Así lo puedo expresar. Él logró
que Adán pecara, fue destituido él y la humanidad. Luego mató a Abel con manos de Caín, aunque Dios colocó a Set en su lugar. Y él dijo: si logro matar a este hombre, porque en él hay algo que no tienen los demás hombres, pero sigue siendo hombre, no lo puedo acusar. Si lo pongo en la cruz. Utilizó el poder romano, el poder eclesiástico de su época, para sentar las bases de la conclusión de su juicio eterno, paralelo a lo que Dios quiere hacer con el hombre. El juicio del pecado de Satanás no tiene nada que ver con el pecado del hombre, pero se requería la prueba. Se requería la prueba, y Jesús era la prueba. Él mató a un inocente en la cruz del Calvario. ¿Y cómo se comprueba? Porque Él resucitó. Mano, la sabiduría de Dios nos deja a nosotros estupefactos. Ahora, el unigénito de Dios realizó un sacrificio diferente por el pecado. Porque antes se necesitaba un sumo sacerdote, sangre de animales, tipos de ofrenda, ropa sacerdotal. Pero Él, ¿sabe qué hizo? Derramó su sangre santa, sangre humana y representativa del hombre, en una cruz, conforme al diseño eterno de Filipenses capítulo 2. Asumió la condición de hombre, según la riqueza de su gracia, nos hizo a nosotros acepto al Padre. Hay un versículo en Efesios 1:14. Me gustaría que lo pudiésemos leer. Ahorita va a salir en pantalla. Efesios capítulo 1:14. En la versión internacional dice: este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Se nos dio arras. Diga conmigo: se nos dio arras, promesas, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Se nos ha dado promesas, se nos ha dado arras, se nos han dado promesas. Hay un compromiso. Efesios 1:13, ponga el verso 13. Se nos dio el Espíritu Santo como arras de esa promesa. Wow, qué poderoso. El mismo Dios dijo: yo doy testimonio de esa promesa. El Espíritu de Dios da testimonio. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Wow. Mire, el plan de salvación va mucho más allá de lo que yo puedo hoy enseñar. Qué glorioso. Solamente Jesús podría, como Hijo de Dios y como unigénito del Padre y como Cordero de Dios que quita el pecado, solamente Él podría darle cumplimiento a este plan redentor. ¿Y sabe qué? Lo hizo una sola vez y para siempre. Un sacrificio suficiente. La redención, escúcheme bien, no es porque por nuestras buenas obras o porque vengamos a la iglesia todos los días. No. La redención y salvación y perdón de pecado tiene solo un fundamento: el sacrificio y la sangre derramada de Jesús en el Calvario. ¿Sabe? Romanos 5:19 dice algo interesante, y con esto creo que ya terminamos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, el primer Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Fíjense, la palabra constituidos es un concepto legal, un concepto jurídico. Por causa de uno, todos los demás eran representantes de la misma especie, fueron hechos pecadores. Pero así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Wow, qué tremendo es esto. Porque
La Biblia, mis hermanos, es la palabra de Dios escrita. Revela que aun siendo pecadores, Jesús murió por nosotros, no solo para redimirnos, sino para limpiarnos de nuestros pecados y toda nuestra maldad. También para acercarnos a Dios. Entonces, la sangre de Jesús es el precio por nuestra salvación. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Efesios 2:13 enseña algo también profundo y poderoso. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si yo puedo entender hoy la dimensión del plan de salvación, esto es simplemente una introducción que nos permite ver la maravilla de la gracia de Dios, de su eterno amor. Dios no nos creó a nosotros para meternos en la condenación, y tampoco nos predestinó unos para ser salvos y otros para ser condenados. No. O sea, no es la teología bíblica de la salvación. La Biblia dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Wow. Por su gracia. Algo importante a destacar: la redención se refiere a lo que Cristo realizó por nuestros delitos y pecados en la cruz, mientras que el perdón se refiere a la aplicación de lo que Cristo realizó por nuestros pecados, su muerte sustitutiva como castigo y precio por nuestro rescate. Recuerde que lo que Él hizo en la tierra es reconocido en el cielo, porque dice la Biblia que por la desobediencia del hombre, todos los demás hombres fueron tipificados o constituidos pecadores, y que aún estando lejos en otro tiempo, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Incliné su rostro. La redención por nuestros pecados requirió un inmenso sacrificio para dar cumplimiento a un plan de salvación diseñado por el Padre en la eternidad, donde Jesús, como el Hijo de Dios y el unigénito del Padre, debía dejar el cielo, su morada celestial, y morir en el lugar escogido para dirimir jurídicamente la salvación de una persona. La salvación o la condenación eterna sería la cruz. Este es un plan absolutamente perfecto, preparado de acuerdo a la voluntad de Dios y por su gracia. Y recuerde algo importante: no hay otro sacrificio, no existe otro Salvador. La Biblia dice que hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este nombre bajo el cielo, porque podamos ser salvos si no es en el nombre de Jesús. Primero creemos en Él y accedemos por la gracia de Dios para recibir salvación y vida eterna. Recuerde que la obra de Dios, la obra de Jesús, es infinita y abarca expiación, propiciación, justificación, remisión y sustitución, lo cual revela nuestra salvación, nuestra redención. Por eso le damos gracias a Dios que la Biblia enseña que la resurrección de Cristo es el modelo que tomará la resurrección de todo creyente, y que este cuerpo imperfecto recibirá transformación de un cuerpo glorificado como el de Jesús. Entonces entendemos que en la eternidad va a haber un juicio final para aquellos que no están escritos en el libro de la vida, lo cual plantea tres aspectos. Número uno, la separación de los justos y los injustos, pero también dos tipos de personas
que estarán en la eternidad, unos salvos y otros perdidos, uno en el cielo y otro en la condenación eterna. Recuerde que Dios juzgará a las personas por lo que está escrito en los libros, pero si su nombre no aparece en el libro de la vida, enfrentarán el castigo eterno por no hallarse escritos en él. La Biblia no solo habla de un misterio a ser revelado en los postreros días, sino de aquel que llevaría a cumplimiento el plan redentor. Efesios 1:10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Padre, te damos gracias por la enseñanza. Dios necesita que aprendamos a presentar el plan de salvación correctamente, que entendamos las dimensiones jurídicas que le dan sentido, legalidad a lo que un día, según lo revelado en Filipenses capítulo 2, debía realizar el unigénito de Dios, quien debía asumir una forma de hombre y, siendo como un siervo, humillarse a sí mismo y morir en la cruz. No la inventó el mundo romano, la inventó Dios para un propósito. Y la cruz es el símbolo que todo el mundo conoce. Está en muchas portadas de libros. Mucha gente la lleva colgada en el cuello. Es una simbología de la cruz. Pero pocos conocen la dimensión eterna del sacrificio. ¿Sabes? Lo que más le molesta a Satanás no es que Cristo muriese en la cruz del Calvario. A Satanás no le molesta que Jesús fuera el unigénito de Dios. ¿Sabe lo que no le molesta a Satanás, sino que marcó su destino? Es en la sangre. Por eso cuando los demonios ven la sangre, la cruz del Calvario sigue vigente. Allí sigue la sangre vigente. Cada vez que una persona acepta a Cristo, la sangre es viva y eficaz. La sangre sigue continuamente, sigue derramando simbólicamente la redención. Eso es el símbolo de nuestra paz para con Dios. Cada vez que una persona acepta a Cristo, se hace mérito para ser salvo y perdonado y acercarse a Dios. La cruz del Calvario significa la derrota para Satanás, y la sangre preciosa del unigénito de Dios les recuerda que en la cruz se obtuvo la vida sobre la muerte. Póngase de pie. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, pidiendo de Espíritu Santo que este mensaje sea entendido, revelado al Espíritu. Que todos aquellos que salen a evangelizar entiendan que no es ir a vender un producto llamado Jesucristo o un producto llamado Evangelio, porque en ese nombre toda rodilla se dobla, todo demonio es echado fuera. Oramos por los enfermos y son sanados. En su nombre aceptamos y pasamos de muerte a vida. Somos posesión adquirida por Dios gracias a la muerte expiatoria de Jesús. Él, porque ningún hombre podía, Él pagó el rescate. Y el rescate requería vida por vida. Y la justicia de Dios, con su sacrificio y su resurrección, fue cumplido. Y cuando Jesús se presentó ante el Padre en el cielo, se presentó como hombre y no como Dios. Cuando bajó a los profundos del infierno, bajó como hombre, no como Dios. Resucitó como hombre, no como Dios. Y cumplió en la cruz del Calvario el sacrificio, no como Dios, sino como hombre. Una cosa es la obra del Mesías espiritual, y otra cosa es Jesús el Salvador, el hombre que fue imputado jurídicamente delante de la ley romana y delante de la ley judía como un transgresor. A él le fueron imputados los pecados del ser humano y debió pagar con la muerte.
pero la resurrección nos ha dado a nosotros la certificación. Él lo dijo, aunque esté muerto, vivirá. Porque necesitamos la sobrenaturalidad tuya para que lo reveles al espíritu, al corazón y al alma de mis hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.